también nos has extendido. Guárdate de nuestros pequeños que en la parte superior de la misma manera están dispuestos, oh Dios, para poder ser edificados conforme a tu gracia y a tu misericordia. Háblales también a ellos, oh Dios, y permíteles, oh mi Cristo, que toda la iglesia, al igual que nosotros, podamos ser enriquecidos con tu presencia, con tu gloria. Señor mi Padre, anhelo pues todo esto, que tú me lo concedas, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, primera carta así a los Corintios, capítulo número 12, dice el versículo número 1, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso número 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y termina el verso 4 diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mis amados hermanos, con respecto a este tema, sí, los dones espirituales, Pablo hace una especie como de recordatorio a la iglesia, recordando que en la iglesia de los Corintios, la que está recibiendo el mensaje, la enseñanza, hace referencia al estado de la iglesia antes, diríamos así, de poder experimentar en sus corazones, sí, la obra del Espíritu Santo. Cuando el versículo número 1 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, les está diciendo que Dios no solamente nos ha salvado, sino que junto con esa salvación el Señor nos ha otorgado beneficios, nos ha otorgado regalos. Cuando se habla de un don, se habla de un regalo que Dios ha provisto para los que también ha llamado a la salvación. Hay quienes, mi querido hermano, de pronto venido a Cristo Jesús, si se sienten miserables o inservibles en su obra, pues déjeme decirle que esa no debiera de ser su modo de pensar frente a la gracia que el Señor nos ha derramado. Así como por medio de Dios, Él nos ha dado a su Hijo para ser salvos, el Señor Jesucristo nos ha enviado a su Espíritu para que éste a su vez nos envíe de sus regalos. Esos regalos, claro está, conllevan también responsabilidades. Todo don que el Señor otorga a los miembros de la iglesia conlleva una responsabilidad. Cuando vamos al verso número 2, mi querido hermano, dice la Escritura, sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando no teníais conocimiento, se nos extraviaba, dice aquí, llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Y obviamente todo eso a consecuencia de la ignorancia en la que antes nosotros vivíamos, como también lo anticipaba el texto en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia que por falta de conocimiento, si su pueblo así ha perecido. Mas sin embargo, antes de adentrarnos en este tema, es necesario hacer una, diríamos, introducción para poder entender la magnitud, ¿sí?, de lo que implican los dones del Espíritu Santo. No tengo, a la verdad, una fecha para terminar con este tema, pero, mi amado hermano, nos tomaremos todas las enseñanzas necesarias y posibles para que nosotros podamos tener bien en claro, ¿sí?, que quién es el Espíritu Santo y qué nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Para poder primeramente dar una introducción, dice y acompáñeme tal cual como se encuentra en el texto, Romanos capítulo número 12, ahí está en la versión de la nueva versión internacional, la NBI, en la Reina Valera del 60, que es la que manejamos nosotros, en Romanos capítulo número 12, dice la Escritura, verso número 6, en Romanos capítulo número 12, verso número 6. Voy a leer solamente hasta la primera parte de ese versículo. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, dice ahí, que nos es dada.
así, mi amado hermano, el hombre que ha venido a Cristo tiene o puede llegar a tener dones de parte del Espíritu Santo. El texto es concluyente. Es por gracia. Así como lo es para nosotros la salvación. Nosotros hemos sido salvos por gracia, por el regalo inmerecido de Dios a cada uno de nosotros. Nadie aquí ha merecido la salvación. La hemos recibido por gracia, como algo inmerecido. También los dones que el Espíritu Santo da es por gracia. No lo merecemos, pero al Señor le place otorgándolo. Amén. Y obviamente, si el Señor nos lo otorga, si nosotros una vez ya diríamos posesionados de ese don, debemos, como cualquier otra tarea que el Señor nos mande, debemos de ser responsables con esto que el Señor nos ha provisto. Y querido hermano, pues el texto de Romanos 12 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Sí. Ahora, veamos seguidamente en sí mismo estos regalos. La Biblia en Romanos 12:6 no dice que hay un solo don, que sea el Espíritu el que nos otorgue a cada uno de nosotros. Más bien Romanos 12:6 dice que hay diferentes dones, es decir, en plural. Y cuando vamos a Corintios, acompáñenme por favor, capítulo número 12, dice el Señor en el versículo número 4, hay, dice aquí, diversidad de dones, es decir, diversidad de regalos u obsequios que el Espíritu Santo puede llegar a proporcionar a un determinado miembro o parte del cuerpo de Cristo. Ahora, un miembro o digamos así, un individuo que conforma el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, puede llegar a tener más de un don. Amén. Más de un don. Pero como mínimo puede llegar a tener un don de parte de Dios. Amén. Y querido hermano, Dios no nos ha, digamos así, abandonado luego de que nos hizo salvos. Más bien Él ha puesto en nosotros, como lo dice también Pablo en su carta, las arras del Espíritu para poder tener la plena certidumbre de que somos también seres de utilidad y de servicio para Dios. Usted y yo, mi amado hermano, no venimos a pasar el tiempo como hijos de Dios. Dios nos ha dado un don, nos ha dado una habilidad especial, espiritual, para poderla desarrollar y poder llevar fruto, como si el Señor hacia nosotros nos lo demanda. Y querido hermano, es necesario también entender con respecto a esto, digamos, qué es lo que no es un don. Mucha gente confunde los dones espirituales con las habilidades o talentos humanos. Para ello es necesario una especie como de definición al respecto. Según la Biblia nos dice, dones espirituales son de origen sobrenatural y espiritual en su naturaleza. Es decir, provienen del Espíritu, no provienen de la carne. Y ahí que podríamos decir que esto significa que dones espirituales son la obra de la gracia de Dios y no son lo mismo que talentos naturales ni habilidades humanas. Amén. Yo creo que esto debería de quedar bien claro en nuestro entender. Hay gente que es muy talentosa, gente que tiene muchas habilidades de destreza, pero eso no significa que él tenga el don del Espíritu Santo. Tampoco podemos confundir el don con el bautismo del Espíritu Santo. Esas son dos cosas totalmente diferentes en su naturaleza. Y querido hermano, el Espíritu Santo es una promesa que nos la ha dado nuestro Salvador Jesucristo como el sello de la redención que tiene cada creyente. Recuerde, mi querido hermano, si usted acompaña rápidamente un texto que ya se lo ha leído en otras oportunidades, tomando como referencia en otras enseñanzas también. Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Versículo número 15, sí, al verso número 17.
capítulo 14, verso 15 al 17. ¿Ya lo tiene? Si me amáis, ahí está hablando Jesús, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o lo que es igual Paracletos o ayudador, ¿sí? Dice aquí el verso 16, para que esté con vosotros para siempre. ¿A cuál o a quién se refiere? Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, óigalo bien, al mundo no puede recibir. De pronto lo quisiera, pero no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no proviene por voluntad de hombre, sino que es dado por medio, en este caso, de nuestro Salvador Jesucristo. Él ruega a su Padre, y su Padre, ¿qué es lo que hace de manera continua? Sí, envía de su Santo Espíritu, dice el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque, ¿qué dice la Escritura? Es el Espíritu donde se encuentra, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amado hermano, el Espíritu Santo vive en nosotros. De ahí que el Señor ha hecho de este cuerpo su templo, su morada, su habitación, por medio del Espíritu Santo. Pero eso no es, sí, en este caso, un don. Y querido hermano, el bautismo, la llenura, como se puede decir, del Espíritu de Dios, la obtenemos luego de que venidos a Cristo, si nos mantenemos en esa obediencia línea en la cual el Señor, mi querido hermano, hace, consideremos con su gracia, si hace como una especie de certificado en nuestra alma, sella, nos pone su código, por así decirlo, y nos autentifica que somos de su propiedad absoluta. Ahora bien, los dones, es decir, los regalos que da el Espíritu, son para la iglesia. Y entendemos, mi querido hermano, de que esos talentos y esos dones, sin nada tienen que ver con aspectos naturales o habilidades humanas. Si alguien sabe tocar una guitarra, por ejemplo, mi amado hermano, eso no es un don del Espíritu Santo. Este muchacho o hombre tiene una habilidad o tiene un talento. Amén. Es decir, una destreza por la cual, si de manera puede ser innata o aprendida, lo ha podido desarrollar. Amén. Eso nada tiene que ver con un don del Espíritu Santo. Y querido hermano, entendamos pues esta primera parte antes de ingresar en sí mismo a la enseñanza bíblica. Ahora bien, ¿qué es lo que se necesita, mi amado hermano, para poder, digamos, captar de una mejor manera esta enseñanza? Bueno, primeramente, lo que debemos de saber, debemos de entender o reconocer que hay dones y esos dones son para administrarlo. Yo le pregunto, si usted fuera un vehículo, sí, un vehículo de, digamos así, como los automóviles, y querido hermano, ¿sí? ¿qué elemento usted necesita para poder así encender su vehículo y darle marcha? ¿Qué necesita? ¿Qué elemento? ¿Con combustible o gasolina? Ahora, entienda de esta manera. ¿Sí? Vamos a suponer que usted tiene su vehículo y necesita de Dios ese, digamos, ¿sí? ese elemento tan esencial para que su carro camine, que es el combustible. Mi amado hermano, vea el combustible como un don de parte de Dios. El problema es, ¿para qué pedirle a Dios un don si yo, teniendo mi vehículo, ni siquiera lo quiero encender? Y mucho menos darle marcha para que pues pueda rodar. Amados, los dones son para administrarlos, son para usarlos. Querido hermano, en la Biblia tenemos 4 referencias. El mismo apóstol Pablo fue, diríamos, un elemento de Dios usado grandemente para dar un amplio conocimiento, ¿sí? Con respecto a todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu. Y querido hermano, debemos pues primeramente reconocer que el don que el Señor nos ha facilitado es para poder administrarlo. Segundo, sí, que Dios nos ha dado de esos dones de acuerdo a cada persona y en función también de cada iglesia.
Esto es muy importante considerar, mi querido hermano. No todos los dones, o no un don en particular, son para todos los hermanos. No todos pueden, mi querido hermano, así lo anhelen y lo desean, de pronto sí, manifestar un don en preferencia. Querido hermano, al ser esto un regalo de Dios, Dios da el regalo conforme a la capacidad de esa persona y conforme a la necesidad de esa iglesia. Por ejemplo, si la iglesia tiene su inclinación de ir al 100% en todas las obras que esta realiza, ir a hospitales, ir de pronto a albergues como ancianatos, ir de pronto a hospitales donde está gente desahuciada, pregunto, ¿qué don necesita esa iglesia? ¿El don de? El don de sanidad. Pregunto, si la iglesia no tiene ese enfoque, si la iglesia solamente pasa cantando, alabando, haciendo simplemente actos sociales, pregunto, ¿para qué el Espíritu Santo va a dar el don de sanidad? Si la iglesia no se mueve en esa área, ¿sí me está entendiendo? Eso es como tratar de enviar un panadero, ¿sí?, a una clínica. ¿Para qué sirve el talento ahí? Si la gente lo que quiere en una clínica es sanarse, no quiere comer pan, ¿sí me está entendiendo? ¿De qué servirá un doctor en una panadería? También no tiene congruencia. Mi amado hermano, usted debe también, pues sí, debe de saber y de sentir también en su corazón de que los dones son de acuerdo a la capacidad de cada persona, pero también a la necesidad de cada iglesia. Mi amado hermano, el don de Dios no es sí para nuestra diversión o entretenimiento de la gente. El don se lo utiliza o es usado en el área sin que Dios lo envía para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como último aspecto también, recuerde que los dones del Espíritu Santo son para esto, para trabajar con responsabilidad. Un don no puede ser utilizado de manera emocional por un tiempo y luego de que se pasó el tiempo de mi emoción, entonces me olvido del don. Y en ese sentido, diríamos así, el don diríamos que se paraliza o simplemente el don deja de surtir efecto porque se me ha pasado la emoción. El don debe de ser usado con responsabilidad para trabajar. Amén. Ahora, le pregunto con estos antecedentes iniciales, ¿cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Se fue la iglesia? Me quedé. Mi amado hermano, los dones deben de ser vistos con gran responsabilidad. Sí, los dones están ahí para nosotros. Ahora, ¿a cuánto les gusta recibir regalos? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros, ¿verdad?, por lo menos nos atrae cuando alguien viene con un presente. Mi amado hermano, el mundo nos da obsequios, nos da regalos, pero esos regalos suelen ser perecibles, son de corta duración. Los dones que Dios te da, sí, mi amado hermano, son, diríamos todo tipo eternos, son, mi amado hermano, para toda nuestra vida. Hablando de la vida terrenal, son para toda nuestra vida. Esos dones no se oxidan, esos dones no pasan tampoco de moda. Esos dones son, mi hermano, efectivos y necesarios también para que la iglesia del Señor pueda, mi amado hermano, sí, desarrollarse en este mundo tan lleno de impiedad. Ahora bien, sí, esto es diríamos, un bosquejo de lo que se dijo en el cuadro anterior, simplemente. Tenemos como una especie de un cronograma, un mapa conceptual, dones espirituales en la parte superior, obviamente sirve para evangelizar y testificar. Esto simplemente visto de manera muy amplia. Luego tenemos, sí, los ministerios, luego tenemos los dones para la iglesia, y luego, sí, diríamos, el trabajo que sí, en las cuales uno va a aplicar esos dones. Ahora bien, los dones, en cuanto a ellos, ¿qué son? Los dones espirituales son atributos especiales dados a cada miembro con el fin de ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de manera esencial de las almas. Eso en cuanto, sí, a lo que son, de una manera muy, diríamos así,
muy superficial. En el libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñenme por favor, capítulo número 1. Diríamos que a raíz de ese gran magno evento, el Espíritu Santo dejó la puerta abierta, no solamente para que el pueblo del Señor, la iglesia, ¿sí?, pudiera experimentar en ellos, ¿sí?, una gran, ¿sí?, diríamos, experiencia con la llenura del Espíritu Santo, sino que también dejó la puerta abierta para que de ahí en adelante la iglesia recibiera de sus dones. Hechos capítulo número 1, ¿sí?, versículo número 6 al 8. ¿Lo tienen? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, Señor, si vas a permitir que tu pueblo pueda ser libre de la opresión romana, es lo que le están diciendo. Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿sí?, que el Padre puso en su sola potestad. Verso 9. Pero recibiréis poder. Eso recuerde que en griego ¿qué significa poder? Y usted ya lo sabe. Dunamis, que significa poder, explosivo. Dunamis viene a un término que usted conoce llamado dinamita. Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Ustedes recibirán un poder que llega a expandirse de una manera tan grande que afectarán a todo su entorno. Dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el Señor le había dicho a la iglesia que iba a recibir poder, pero Cristo solamente lo enfoca a ese poder en una sola y gran tarea. ¿Cuál es esa? Me seréis testigos. Me seréis testigos, es decir, testificarán de lo que han recibido. Sí, es decir, compartirán, sí, de ese poder a otros en Judea, en Samaria y en toda la tierra. En esencia, mi amado hermano, los dones del Espíritu Santo que proceden del Espíritu son para ese gran cometido. Que la gente sepa, que la gente conozca, que no predicamos letra muerta, sino poder de Dios para salvación. Amén. Poder, el Evangelio, dice la Escritura, es poder de Dios para todo aquel que cree. Todo aquel que oyendo esta palabra cree en Jesús. Cada don, indistintamente donde se lo aplique, es para testificarle al hombre de Cristo. Si usted tiene el don de sanidad y ora por alguien enfermo, es para que el enfermo reconozca que Jesús lo ha sanado y por ende también lo ha sanado. Así de sencillo. Si usted tiene el don de lengua, mi amado hermano, si testifica a otros por medio de ese hablar que el Señor le ha manifestado, en que significamos en lengua no común la gloria y las grandezas del reino, y esa persona que de pronto si pudiera llegar a entender lo que escucha, si glorificará también a Dios. Mi amado hermano, eso fue lo que aconteció cuando los 120 en el aposento alto recibieron el poder de lo alto. Griegos, medos, partos de todo lugar estaban en esa fiesta, y cada uno al escuchar a los creyentes que habían sido llenos del poder de Dios, habían, mi amado hermano, identificado correctamente en su propio idioma, su propia lengua, las grandezas de nuestro Dios. Y querido hermano, todo esto pues conlleva, sí, también pues una responsabilidad. El poder que del cual vamos a analizar en esta noche, sí, tiene mucho que ver con nuestra primera y gran tarea, la de pregonar a Cristo por medio también de sus dones. Ahora bien, acompáñenme por favor, sí, al versículo número 4 del capítulo 12 a los Corintios. Vamos a entrar, sí, en estudio.
bien, hay diversidad de dones. Es decir, que no hay uno solo, sino que hay muchos. Sí. Versículo número 4. Pero el Espíritu, dice ahí, es el mismo. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de una cantidad, mi amado hermano, sí, que no se la puede, diríamos, limitar. No digo que se le puede dar un número exacto, porque el Espíritu de Dios es insondable, es al igual que Dios. Y Él puede inclusive crear dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Ahora bien, vayamos primeramente a la carta de los Efesios y diríamos así, veamos no quiero decir en cuanto a números cuántos dones hay, sino de qué manera el Espíritu puede llegar a proveer dones para la iglesia. Efesios capítulo número 4, más adelante de los Corintios. Efesios capítulo número 4. Luego estaremos en detalle analizando cada uno de los dones, ¿sí? Y cómo estos se pueden aplicar en la iglesia. ¿Lo tienen? Efesios capítulo número 4. Versículo número 10 en adelante. ¿Ya lo tienen? Al 12. Hablando de Jesús, dice: el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió. Eso en cuanto a Jesús en la resurrección. Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros que constituyó el Señor, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros. Verso número 12. ¿Para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, todavía no quiero entrar a detallar cada una de estas cosas, solamente estamos enumerando esa diversidad de dones que el Señor puede dar por su Espíritu a cada creyente dentro de una congregación. Seguidamente, vayamos por favor, Romanos capítulo número 12. Carta a los Romanos, capítulo número 12. Versículo 4 en adelante. Hasta el verso número 8. ¿Ya lo tienen? Romanos 12, verso 4 al 8. Porque de la manera que un cuerpo, dice aquí, que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, hablando ya en sí, enumerando el don, si el de profecía, úsese, dice aquí, versículo número 6, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, otro don, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o dirige con solicitud, el que hace misericordia
con alegría. Amén. Y amado hermano, sí, esto, vuelve a repito, son simplemente uno de los tantos dones, sí, que el Espíritu de Dios otorga a la iglesia. Seguidamente, si vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo número 12. Ahora, un poco más adelante dentro de la lectura, versículo número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y hay un don. A otro palabra de ciencia, otro don. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones, ojo, dones de sanidades. Sí. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. No todas las sanidades, sí, dependen de un mismo don. Es decir, que alguien puede tener por el Espíritu Santo de manera especial el don, por ejemplo, simplemente de poder darle vista a los ciegos. Hay otro que puede tener el don de sanar, mi amado hermano, de manera muy particular. Simplemente aquellos que pueden tener, sí, órganos o un órgano específicamente afectado. Hay quienes pueden ser usados directamente, sí, para poder restaurar los dientes. Mi amado hermano, cada uno de estos dones de sanidad son repartidos conforme la gracia del Espíritu Santo. Hay quienes pueden sanar solamente el hígado por medio del don que el Señor le puede otorgar. Y hay quienes pueden también dar, llamado hermano, sanidad, sí, en otras áreas del cuerpo, de acuerdo a la gracia del Espíritu Santo. Más adelante dice la Escritura, versículo, sí, por eso es que lo dice como dones de sanidad, de verdad, versículo número 9. Por el mismo Espíritu, a otro, el hacer, dice ahí, milagros. Ahora, ¿qué entiende usted por el término un milagro? Es algo, sí, sobrenatural, algo que puede llegar a romper las leyes naturales. Por ejemplo, caminar en el agua. Eso es un milagro, es algo que está fuera de los límites naturales. Resucitar a un muerto es algo que está fuera de los límites naturales. Mi querido hermano, todo aquello que rompe la barrera de los naturales, perdón, del entendimiento o el razonamiento humano, puede considerarse como un milagro. Versículo número 10 nos dice, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, o lo que se conoce como el don de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como quien, como usted quiere, no, como Él quiere. Y por último, miren que solamente estamos viendo la lista de los dones que el Espíritu de Dios puede proveer. 1 Corintios capítulo 12, pero más adelante, versículo número 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Y amado hermano, diversidad de dones hay muchísimas. Pablo enumera, diríamos, las que son más visibles o más frecuentes en la iglesia. Pero no es que enumera de la A a la Z
todos los dones que el Espíritu de Dios puede llegar a proveer a un determinado miembro de una iglesia. Mi amado hermano, esto simplemente como por detallar los dones. Ahora, entremos en el verso número 5. Dice el Señor, Romanos capítulo 12, verso número 5. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Segundo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, entienda esto, mi amado hermano. En primera instancia, hay diversidad de, ¿qué dice la Biblia? Dones, ¿quién los provee? El Espíritu. Segundo, hay diversidad de cosas. Ministerios, o lo que es igual de servicio en la eclesial, pero el Señor dice ahí es también el mismo. Y tercero, versículo número 6, y hay diversidad de operaciones, o lo que podría decirse también como de funciones. Sí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, también es el mismo. Ahora, estas tres grandes, diríamos así, áreas que la Biblia logra identificar en su primera instancia como dones, segundo como ministerios y tercero como operaciones o funciones, todas proceden del mismo Señor. Amén. Recuerde esto. Sea que usted esté encajado en un ministerio, o usted se identifique con un don, o usted tenga de pronto una función u operación especial que cumplir dentro de la iglesia, todo procede del mismo Espíritu. Y a cada uno Dios le ha dado esa facultad, en esa labor, o en esa, digamos, en ese puesto, conforme a su capacidad y conforme al desenvolvimiento de la iglesia. No por ello, aquel que manifiesta un don va a menospreciar al que tiene un ministerio o al que pudiera estar realizando alguna determinada función. Todos en la iglesia, como una especie de máquina o un reloj, engranan uno con el otro. Hay piezas más grandes, hay piezas más pequeñas, pero todos sí funcionan de manera, diríamos, de manera unísona, así, para que todo el sistema pueda funcionar correctamente. Véalo como la parte de un cuerpo. ¿Podrá funcionar el cuerpo sin el hígado? Es un órgano oculto, un órgano que nadie ve, pero es un órgano vital para que el cuerpo pueda desarrollarse. Diría cualquiera, no, yo soy la parte más importante del cuerpo porque yo soy las manos. Soy el que coge, el que abraza, el que señala, el que levanta así, el que se hace ver. Sí, pero sin el hígado, las manos no sirven. ¿Me está entendiendo? Mi amado hermano, en el cuerpo sí hay dones. En el cuerpo de Cristo hay ministerios y en el cuerpo de Cristo hay funciones u operaciones, pero todos provienen del mismo Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene el don no puede ver mal al que tiene el ministerio, y el que tiene el ministerio puede ver mal al que está en una función, y el que está en una función puede sublevarse contra el que está en el ministerio y contra aquel que manifiesta algún don en particular. Todos deben de ser, mi amado hermano, en Dios uno solo, para que la iglesia entera pueda caminar conforme a la gracia que Dios nos ha otorgado. Una pregunta por favor. Dígame. Buena pregunta, usted bien lo ha dicho. Dentro de los ministerios, bíblicamente tenemos 5, bíblicamente. Ahora, lo que se le logra dar como, diríamos, de manera de cliché interna, para poder establecer dentro, digamos, de la organización de la iglesia, es que la iglesia crea, digamos, sus propios ministerios. Pero recuerden, es la iglesia, no el Espíritu. ¿Ya? Yo podría decir, bueno, hagamos un ministerio nuevo, el ministerio de la escuela bíblica dominical.
No porque sea nuevo como tal, porque niños siempre han existido en las iglesias. Amén. Pero para poder darle, diríamos, una organización operativa, puedo llegar a constituir un presidente de pronto, ¿para qué? Para que puedan gobernar, sí, en este caso el área de las escuelas dominicales. Y de hecho las iglesias tienen la que se llama, o se conoce como la superintendencia de escuela dominical. Pero no es un ministerio, es una labor de servicio. Pero sin embargo, son necesarias para poder, ¿qué cosa? Dentro de una iglesia. Para poder darle, en este caso, el manejo debido, porque a la verdad, en una iglesia bien llevada, el pastor no puede estar en cada una de las funciones. Es necesario crear, querido hermano, espacio para poder, diríamos, recibir también ayuda, si en áreas donde, o en tareas donde, digamos, la cabeza no puede estar presente. Pero de eso a que sea un ministerio propiamente avalado por el Espíritu, ya eso es otra cosa. Vamos a limitarnos, mi amado hermano, básicamente a ese listado del cual hoy hemos podido detallar, sí, de manera, sí, diríamos, sí, superficial. Ahora bien, dice el Señor, recuerden, verso 4 hay diversidad de dones, verso 5 hay diversidad de ministerios y verso 6 hay diversidad de operaciones. Por ejemplo, vea esta función que no la detalla ninguno de los textos leídos, pero que apareció en la iglesia por una necesidad. Veamos, vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 6, por ejemplo, hubo la imperiosa necesidad de crear una entidad que se encargara del servicio o la atención a las mesas. Hechos capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2, léalo por favor. Ajá, esto es importantísimo, porque ellos como apóstoles tenían clara, y eso obviamente lo vamos a ir detallando poco a poco, ¿sí?, a qué se debe dedicar cada una de estas funciones ministeriales. En este caso, ¿qué es lo que uno da en este caso a ver o da a entender el texto bíblico? De que ellos estaban dedicados, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿a qué cosa? A dos tareas esenciales dentro de la iglesia. Estaban dedicados, dice el verso número 2, ¿a qué cosa? ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Y a qué más? No es justo, dice aquí, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las... ¿A qué estaban dedicados? A una tarea esencial. ¿A qué cosa? A la palabra, es decir, a la proclamación del Evangelio de Cristo. Versículo 3. Buscad pues, hermanos entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, dice ahí, de este trabajo. Y ahí encomendaron a 7, entre ellos a Esteban también y Felipe, y fueron los encargados de qué. ¿De qué cosa? De repartir los alimentos, sí, entonces, a las viudas, para darle, haga de cuenta como que si la iglesia hubiese tenido un comedor comunal. Y ahí ellos se encargaban de ser meseros. Un mesero lleno del Espíritu Santo. ¿De qué más estaban esos meseros llenos? Llenos de sabiduría, sí, llenos, mi amado hermano, de todo, sí, de todo don. Sí, el Señor les había en este caso prometido. Y querido hermano, adentrando pues en 1 Corintios capítulo número 12, para concluir, nos dice pues el versículo número 7.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero ojo, no para provecho suyo, para provecho del cuerpo de Cristo. Es decir, para todos, inclusive usted. Verso número 8. Porque a este, aquí vamos a entrar en detalle, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, vamos a entrar en este detalle. ¿Qué cosa es dada por el Espíritu? ¿Palabra de qué? Palabra de sabiduría. Ahora, ¿a qué clase de sabiduría se refiere? Recuerde, esta breve definición de lo que no eran los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cosas no son? No son talentos naturales, ni tampoco son habilidades. Esta sabiduría, llamada hermano, nada tiene que ver con un talento natural, ni tampoco con una destreza o habilidad humana. Esta sabiduría viene del Espíritu. Ahora, ¿sabiduría de qué? Sabiduría sí que se fundamenta en qué, ¿sí? Como para poder darle a la iglesia la edificación. Querido hermano, esta sabiduría, si usted de alguna manera ya lo estuvo también estudiando conmigo, acompáñeme por favor a la carta de Santiago. Recuerde, mi querido hermano, lo que este varón de Dios también enseñó a la iglesia de Jerusalén. Versículo número 17 del capítulo número 3. Santiago capítulo 3, verso 17. ¿Qué sabiduría será esta que da el Espíritu? Aquí el Señor primeramente nos anticipa algo y nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué cosa es la sabiduría? Es pura. Después, ¿qué conlleva también esta sabiduría? Es pacífica, es decir, que alienta la paz. Es amable, es una sabiduría que tampoco diríamos que no se jacta, porque al abrir su boca salen obviamente consejos de Dios y no se jacta por ella. Dice que también es benigna, buena, en pocas palabras, llena de misericordia y también de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso hablando de ese tipo de sabiduría. Llamado, ¿cómo se aplica la sabiduría que viene del Espíritu como un don para la iglesia? El próximo día, sí, jueves, lo estaremos analizando. Porque vamos a adentrarnos en cada uno de los dones, sí, para poderlos aplicar dentro de la iglesia. Hay una pregunta también que viene de rigor en esta noche. ¿Usted tiene algún don? ¿Piensa usted que tiene algún don? Segundo, ¿cree usted que no tiene ningún don? ¿Cómo descubrir el don que tengo, sí, de parte del Espíritu? ¿Y cómo poderlo usar para el beneficio de la iglesia? ¿Quiere saberlo también? El próximo día, sí, jueves, lo estaremos analizando. Sí, a raíz de este primer don, el don de sabiduría. Amén. Si el Señor habló a tu vida, mi querido hermano, siempre amado Dios y Padre celestial, en esta noche estamos, oh Dios, iniciando un estudio